Muy bien, muchas gracias. Yo voy a hacerme pequeñita en la pantalla y a dar paso a una presentación en PowerPoint que creo que puede ser más ilustrativa que lo que verme a mí. Así es que voy a ponerla un segundo. Bien, muchas gracias. Voy a centrar mi exposición en primer lugar en los datos que la ciencia básica y la medicina dan respecto a qué es el embrión humano y, por tanto, al hablar de una ley del aborto, qué es lo que se está llevando a cabo. Como ustedes saben, desde el momento de la fecundación, cuando el óvulo deja de ser lo que es y el espermatozoide deja de ser lo que es, se genera una nueva célula, una nueva realidad vital que se denomina embrión o cigoto, embrión unicelular. Y en esta nueva realidad vital, en este cigoto, nos vamos a centrar respecto a los datos objetivos que da la ciencia. En primer lugar, yendo al diccionario médico de la definición de célula, encontramos que la define como la estructura básica y la unidad funcional de las personas y de todos los seres vivos. Esta es la definición de célula aceptada por el diccionario médico. Por otra parte, sabemos que en nuestro material genético, en nuestro ADN, existen unas secuencias que se denominan secuencias ALU, que única y exclusivamente tenemos los individuos que pertenecemos a la especie humana y que son 7.000 las diferentes secuencias ALU que tienen los diferentes Homo sapiens, los diferentes individuos de la especie humana. Estas secuencias son tan características de la especie humana que se utilizan, por ejemplo, en medicina forense para identificar restos humanos en el escenario de un crimen. Y aquí está la publicación científica que da cuenta de la existencia de ellas. Pues bien, en tanto en cuanto el embrión, el cigoto, es célula, es unidad de vida, en tanto en cuanto en su genoma tiene estas secuencias específicamente humanas, podemos decir que el cigoto es vida y es vida humana. Esto que aplica al cigoto aplicaría también a cualquier otro tipo celular de nuestro organismo, una célula de piel, a una célula cardíaca, pero sí que el cigoto tiene una característica específica y exclusiva de él, que es esta que tienen en la imagen. El cigoto es la única célula que es totipotente. ¿Qué significa que es totipotente? Que contiene como ser unicelular, al modo en que un ser unicelular puede contenerlo, todas y cada una de las estructuras que configuran al individuo de la especie que a lo largo del tiempo de gestación, si ésta no se finaliza, nacerá. De manera que este individuo, que se constituye como tal en el momento de la fecundación, a lo largo de todo el desarrollo embrionario va expresando las estructuras que en él están contenidas y finalmente nacerá, tras 42 semanas de gestación, un niño o una niña. Por tanto, desde el punto de vista de la ciencia, el embrión humano es un individuo de la especie humana. Y de aquí que este individuo se constituye como lo que es cuando el óvulo se fecunda, continúa expresando lo que es a lo largo del desarrollo embrionario y nace este individuo que aquí se configura. Por eso, una ley de plazos, desde el punto de vista científico, no tiene mucha cabida, puesto que, circunscribiéndome a la ley de plazos que tenemos en España, en la que está permitido practicar el aborto hasta la semana 14ª, pues les muestro las imágenes de lo que es un feto de 13 semanas y de lo que es un feto de 15 semanas. Realmente decir, de acuerdo a la ciencia, aquí no está permitido abortar y aquí sí, pues ¿cuál es el cambio que ocurre? O sea, realmente una ley de plazos no se justifica desde el punto de vista científico. Quiero también incidir, puesto que he visto la propuesta que tienen ustedes sobre la mesa y están debatiendo, en que la terminología en esta cuestión es muy importante. Se habla de aborto como una interrupción voluntaria del embarazo. El aborto no es la interrupción voluntaria de un embarazo, es la finalización voluntaria del embarazo, puesto que si algo se interrumpe es porque puede continuar. Cuando se lleva a cabo una práctica de aborto, ese embarazo se acaba, no hay opción alguna para que continúe. Por eso creo que es importante también que los términos se manejen pues con rigor y de forma correcta. Una brevísima historia, puesto que sé que hay intervenciones posteriores y ha habido en relación a lo que ha sido la historia del aborto en nuestro país, en España. Hasta 1985 era un delito contra las personas recogido en el Código Penal. En el 85 se despenalizó en 3 supuestos: en el supuesto de violación, en el supuesto de riesgo para la salud física y psíquica de la madre y en el supuesto de malformación del feto. Y en 2010 se aprobó una ley de plazos, que es la que está actualmente en vigor, con un aborto libre a partir hasta las 14 primeras semanas de gestación. Esta es la secuencia cronológica de lo que acabo de mencionar y aquí ven
que desde que el aborto se despenaliza en el año 85 hasta 2012, y actualmente nos encontramos aquí en un plató, España acumula del orden de 100.000 abortos anuales, es decir, es la primera causa de mortalidad en nuestro país. Esto nos permite concluir a los españoles y extrapolar las consecuencias de que la despenalización y la legalización posterior del aborto no ha supuesto una disminución del número de abortos acumulados en nuestro país. En el aborto hay claramente dos víctimas, la mujer y su hijo. Y evidentemente el hijo, como digo, al finalizar el embarazo se acaba con su vida por métodos más o menos agresivos, algunos lo son mucho, otros lo son menos. Yo decidí al preparar esta presentación no traer más que la imagen que tienen ahora en la pantalla en relación a lo que supone la práctica abortiva, pues lo que me consta que es por todos conocidas, son imágenes verdaderamente hirientes, ¿no? Pero sí me gustaría centrarme en la otra víctima también, en la mujer. La mujer es víctima puesto que, por una parte, la posibilidad de abrir el aborto, pues formula de alguna manera o permite comportamientos machistas masculinos poco responsables hacia la mujer, puesto que quien aborta siempre es la mujer. Quien sufre las consecuencias del aborto también es la mujer. Y sin embargo, el llegar a cometer el aborto, el llegar a participar de un aborto, es consecuencia de una relación compartida entre un varón y una mujer. Y realmente a quien se deja a los pies de los caballos con el aborto es a la mujer. Y se deja a los pies de los caballos mediante consecuencias físicas que he recogido, todas ellas avaladas en publicaciones que tengo a su disposición y que no he traído la referencia científica de cada una de ellas porque no quiero excederme en los 20 minutos que se me han asignado, pero sí voy a anunciar las consecuencias físicas documentadas que la práctica del aborto tiene sobre la mujer. La muerte de la mujer en aborto provocado y regulado, quinta causa de muerte entre las gestantes, datos recogidos en Estados Unidos. La doble incidencia de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de cáncer de hígado y de cáncer de cuello uterino. Entre 2 y 3% de eventos de perforaciones uterinas, un 1% de desgarros cervicales, en una escala de 7 a 15 eventos de placenta previa, con las implicaciones que esto tiene sobre la mujer y sobre embarazos sucesivos tras haber llevado a cabo una práctica abortiva. Una mayor incidencia de recién nacidos con discapacidad en embarazos posteriores, mayor incidencia de embarazo ectópico, afección inflamatoria pélvica, endometriosis 2,5 veces mayor la incidencia en mujeres que han abortado, complicaciones inmediatas al aborto en el 10% de los casos que se practica, riesgos añadidos para mujer con múltiples abortos, riesgos añadidos para adolescentes, peor estado de salud general y riesgo añadido por factores que hacen peligrar la salud. Como digo, a disposición de la Cámara las referencias científicas que avalan los datos que tienen ustedes ahora mismo en pantalla. La mujer que practica un aborto puede ser una mujer que ya ha tenido hijos, que ya ha sido madre en otras ocasiones y que por tanto es perfectamente consciente de que al entrar en la práctica abortiva está acabando con la vida de uno de sus hijos. Y en este caso es en el que con mayor frecuencia estadística se producen también consecuencias muy graves psicológicas para la mujer, de las que hablaremos posteriormente. Pero es verdad que el aborto se entiende también en ocasiones como lo que no es, como una práctica anticonceptiva más. Y el aborto no es una práctica anticonceptiva más, puesto que la concepción ya se ha producido y de no haber sido, la mujer no estaría embarazada. Este es el caso de muchas de las adolescentes en nuestro país, en España. El 19% de los abortos que se producen lo llevan a cabo adolescentes. Adolescentes que quedan embarazadas y que acuden al aborto para acabar con ese embarazo, pero conceptualmente lo perciben como una práctica anticonceptiva más y por tanto acuden al aborto en ocasiones de forma reincidente, es decir, llevan a cabo relaciones sexuales no protegidas, quedan embarazadas, recurren al aborto y así sucesivamente en una secuencia de veces con las secuelas físicas y posteriormente psicológicas que tiene para la mujer cuando sabe realmente lo que ha cometido. Las secuencias psicológicas comienzan a estudiarse y a documentarse de manera muy sólida en la década de los 80, reconociendo que lo que en la literatura científica a veces encontramos como el síndrome post-aborto o como el síndrome de estrés postraumático, entendiendo el trauma en este caso, el haber llevado a cabo la práctica de un aborto. Están asociadas al aborto inducido
Y las manifestaciones más características de este síndrome posaborto son la depresión y aislamiento de la mujer, los trastornos del sueño, el alcoholismo, la anorexia y la bulimia, la disfunción sexual, el maltrato, la agresividad y la ruptura de la pareja. Algunas manifestaciones somáticas como dolor abdominal, palpitaciones, cefalea, trastornos de alimentación y un resumen de las manifestaciones psicológicas: sentimiento de culpa, enojo, enfado persistente, cierta agresividad, hostilidad, pesimismo, llanto, recuerdos persistentes, como el día que hubiera sido el cumpleaños de su hijo, como el ver una mujer embarazada y tener ese recuerdo de lo que supuso para ellas el aborto, trastornos del sueño. En adolescentes, promiscuidad, autocastigo, ideas recurrentes de suicidio, y en mujeres mayores de 30 años, separación, depresión y trastornos de la libido, y 3 estadios de síndrome posaborto documentados, que son el desasosiego y la tristeza, el recuerdo constante y la depresión. Y todo esto, tanto las consecuencias físicas como las consecuencias psicológicas, no las padece el varón, las padece la mujer que aborta. Por eso, permítanme que les diga, a mí me llama poderosamente la atención que en ocasiones sean grupos feministas quienes agitan y promueven la liberación del aborto o la implantación del aborto en determinados países, porque verdaderamente el aborto deja a la mujer en una situación bastante débil, como vengo manifestando. Un breve resumen de los argumentos de quien defiende el aborto y de lo que argumentamos los que no defendemos. Se habla de respeto a la autonomía de la mujer, de su libertad y de su derecho a decidir, pero creo que es muy importante tener en cuenta que la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro, que la libertad no habilita para todo tipo de comportamiento y que la madre es dueña de su propia vida, pero no es dueña de la vida del hijo que está gestando. Se habla de independencia, se habla de una decisión personal de la mujer que no admite una voluntad ajena que decida por ella, sea el médico, sean terceras personas. Pero si tomamos este argumento, estaremos de acuerdo en que el Estado no permitiría que se atentara contra la vida de esa misma mujer si alguien pretendiera hacerlo. Y sin embargo, sí se está debatiendo y sí se debate y sí hay estados que tienen regularizado el atentar contra la vida del hijo que una mujer gesta. Ley de plazos, de la que ya he hablado, plazos biológicos que varían según la legislación en que se miren entre la semana duodécima, decimocuarta, decimosexta, verdaderamente plazos arbitrarios con la ciencia y el dato científico en la mano, puesto que el establecer una ley de plazos supone no reconocer los avances científicos que sitúan la existencia de una nueva vida en el momento en que el espermatozoide fecunda. Por último, me gustaría terminar abriendo la puerta a algunas soluciones. ¿Qué se puede hacer frente a un embarazo no deseado y cuáles podrían ser algunas de las soluciones que pudieran ser satisfactorias y que verdaderamente cuidaran tanto al hijo como a la mujer? En primer lugar, creo que un Estado de Derecho tiene que ofrecer las garantías de seguridad y las penas para la eventual violación de una mujer. A mí me llama poderosamente la atención que, como ha ocurrido en mi país y ocurre en tantos otros países, el Estado de alguna manera implícitamente acepte que la mujer puede ser violada y como consecuencia de esa violación puede quedar embarazada y que la solución que se le aporte sea que entonces puede abortar. Lo que el Estado debe garantizar es la seguridad tal que la mujer no pueda ser violada y endurecer las penas a los violadores. Creo que es importante el que se piensen y se establezcan políticas reales de apoyo a la maternidad. En mi experiencia personal puedo decirles que cuando a una mujer que tiene un embarazo no deseado se le ofrece un apoyo integral, y por apoyo integral hablo de apoyo económico, hablo de acompañamiento durante el embarazo, hablo de una búsqueda de un puesto de trabajo para ella una vez que ha tenido a su hijo y un cuidado del hijo al menos durante el primer año de vida, esa mujer no aborta, porque la primera que no quiere abortar es la mujer que tiene un embarazo no deseado si de verdad se le garantizan unos apoyos que le permitan continuar adelante con él. Y en tercer lugar, creo que es muy importante que se revisen y se establezcan políticas eficaces y políticas ágiles de los procesos
de acogimiento de menores, tanto en la modalidad temporal como permanente, que garanticen a la mujer que si ella precisa que su hijo sea acogido en una familia durante un tiempo para rehacer su vida, para encontrar un trabajo, para salir de una situación de drogadicción o de alcoholismo, existe una familia que está cuidando de su hijo durante ese tiempo. Políticas eficaces para favorecer la acogida permanente de los menores de aquellas mujeres que no pueden cuidarlos y cuya tutela queda, por tanto, en manos del Estado, y políticas eficaces de la adopción. Y termino mi intervención con un dato que particularmente a mí, un dato de España, me hace reflexionar. Con el número de abortos que nosotros acumulamos en España en 15 días, podríamos cubrir la lista de espera de adopción internacional que tenemos en nuestro país durante un año. Creo que nuestro gobierno debería buscar las medidas eficaces para poder conciliar esas dos cifras e insto a ustedes, señores diputados de Argentina, a que estas cuestiones que les he puesto sobre la mesa puedan servirles de reflexión en su debate. En primer lugar, sepan que la ciencia es inequívoca y es rotunda ante el hecho de que existe una vida humana desde que se genera el embrión, desde que se genera el cigoto, que una práctica abortiva acaba con esa vida humana, no interrumpe su gestación, acaba con esa vida humana, que en la práctica del aborto existen dos víctimas siempre: el niño que no nace y la mujer que es abocada al aborto, y que existen al menos estas tres líneas de solución para verdaderamente legislar en una dirección progresista y a favor de la mujer. Muchas gracias.